a todos, Dios nos bendiga. Estamos contentos, ¿verdad? Agradecidos con nuestro Dios que nos podemos volver a ver después de la bendición, la fidelidad de nuestro Señor en la celebración de nuestro 23 aniversario como Iglesia Cristiana Campamento de Dios. Vimos la presencia de Dios, experimentamos su presencia, experimentamos su comunión, la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y la comunión con los hermanos de Campamento de Dios y de toda la red de iglesias Campamento de Dios. Así es de que estamos contentos que estamos iniciando nuestro nuevo año ministerial, preparándonos para experimentar esa gracia del Señor, la obra de Dios, ¿verdad? Experimentar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, amén, ¿verdad? Gracias al Señor. Yo quiero, esta mañana tengo el privilegio de poder continuar con el estudio de el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y ahora, esta mañana, vamos a estudiar lo que es el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Ese es el segmento, la parte que vamos a estudiar. Contentos con nuestro Señor. El tema de la predicación de esta mañana se llama cautivo de su voluntad. Cautivo es prisionero, cautivo de su voluntad. Él nos ha cautivado, Él nos tiene en sus manos, estamos perdidos. Alguien decía, ¿verdad?, que antes estábamos perdidos en los brazos del enemigo, pero ahora estamos perdidos en los brazos de nuestro Señor. Y eso ha dado bendición a nuestra vida, ha obrado a favor de nosotros y nos ha bendecido para ser de bendición sobre la faz de la tierra. Así es de que estamos contentos con nuestro Dios. Yo quiero pedirles que por favor, si ya yo el capítulo 21 del libro de los Hechos, por favor se ponga de pie. Vamos a leer la escritura del versículo 1 al 6, vamos a leer inicialmente. Amén. Amén. Dice la escritura en el versículo 1: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Te damos gracias, Señor. Queremos darte gracias porque en tu bondad nos tienes en este lugar. Gracias, Padre bueno, porque obras cada día a favor de tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre bueno, por la bendición de recibir el alimento espiritual a nuestro espíritu. Yo oro esta mañana para que sea el Espíritu de Dios el que fluya en libertad en este lugar. Sé propicio a las necesidades de tu pueblo. Que tu palabra sea la que alimente a nuestro espíritu y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Cautivos de su voluntad. Cautivos de su voluntad es el nombre de la predicación de esta mañana. ¿Cuál es el propósito que tenemos como predicación de esta mañana? Que los discípulos, cada uno de nosotros, tengamos la certeza que el Espíritu Santo nos lleva adelante a cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿Qué objetivos tenemos? Bueno, animar a los seguidores de Cristo a depender del Señor para consagrar sus vidas a su misión.
instruir a los discípulos que su estado de hijas e hijos provee la convicción necesaria al espíritu para avanzar a pesar de las adversidades. ¿Y cuál es nuestro propósito como pastores de nuestra congregación en el Señor? Es que el pueblo sea guiado a continuar con la misión de la vida cristiana en medio de las tribulaciones, cautivos de su voluntad. Ese es el nombre de nuestra predicación. La vida solo tiene significado cuando tenemos una visión por la cual vivir hasta la muerte. Cuando hay propósito en nuestra vida, en nuestra existencia, cobra significado y somos fortalecidos en el Señor para que aún en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que se viven en la vida, no nos detengamos y sigamos adelante sabiendo en quién hemos creído. El tener significado en nuestra vida nos fortalece, nos anima, nos instruye, nos da entendimiento para continuar en lo que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. De todos acá, todos los que hemos pasado por la escuela de la vida victoriosa, aquí en nuestro proceso de edificación, hemos aprendido pasajes que bendicen y fortalecen nuestra fe. Pasajes como Colosenses 1:13, que dice de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Ha habido un traslado, ha habido un cambio de estado. Estábamos perdidos en la confusión, perdidos, Señor, en darle vueltas a la vida sin sentido, y hemos sido trasladados al reino de la bendición, al reino de Dios, al reino del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, al reino del Hijo, así es, el Señor Jesucristo. Pero también hemos entendido que cada uno de nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, y ello le da sentido y propósito a nuestra existencia, a la brevedad de la vida. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que la vida es tan breve. Cuando menos sentimos, se nos pasó la vida. Cuando vemos los niños, por eso yo les digo, hijos, apúrense, les digo yo. La renovación, ¿verdad? En el momento de Dios, cuando sea el tiempo de Dios, la parte de uno de padre, y los padres en el tiempo de Dios nos volvemos abuelos, ¿verdad? Qué bendición recibir a esos nietos y ver ese renuevo de vida, ese renuevo de amor. ¿Por qué? Porque la vida es tan breve, ¿verdad? Que lo vemos los niños corriendo, lo vemos los niños, ¿verdad?, haciendo sus juegos. Cuando menos sentimos, ya están de pantalones largos y ya están inscritos en su bachillerato, en su universidad, y cuando el Señor lo estima conveniente, vienen y se van de la casa contrayendo sus nupcias, contrayendo matrimonio, ¿verdad? Si el Señor así lo establece, si el Señor así lo permite. Es tan breve la vida, por eso es importante que tengamos entendimiento y significado de lo que es la vida y nuestra misión en ella. Los cristianos tenemos la misión más grande e importante a la cual consagrar la vida. ¿Cuál es? Darle gloria al Señor en todo lo que hagamos. Para eso hemos sido creados, que todo lo que hagamos le dé gloria a nuestro Dios. En cualquier área de nuestra vida, que le podamos dar gloria a nuestro Dios. Y a manera de introducción también hablar de este tercer viaje misionero que ya el apóstol Pablo está emprendiendo su retorno, está culminando su retorno, su regreso ya de ese tercer viaje misionero, que más o menos los estudiosos dicen que fue este tercer viaje del año 52 al 57 ya de nuestra era, por supuesto, ¿verdad? Entonces Pablo emprende el retorno de su tercer viaje misionero con el objetivo único de llegar a Jerusalén para continuar su misión a pesar de los consejos de los hermanos y de las adversidades o tribulaciones que le esperan. Lucas
El médico Lucas de todos es conocido, que él escribe el Evangelio que lleva su nombre, pero también escribe los Hechos de los Apóstoles. Y una de las características particulares como médico, como hombre letrado de Lucas, que es tan ordenado y se fija en los detalles para ir especificando qué ha acontecido, qué está aconteciendo, qué es lo que está pasando en derredor de el nacimiento de la iglesia cristiana. Y entonces particularmente Lucas se encarga, guiado por el Espíritu Santo, de registrar tantos detalles que describe en primera persona, en plural. Dice él, por ejemplo, lo vamos a ver a lo largo de los pasajes que nos ocupan, él habla de separándonos, zarpamos, fuimos, embarcándonos, navegamos, abrazándonos, etcétera. Habla de primera línea de que él estaba ahí siendo un testigo, ¿verdad? Un testigo cercano, un testigo que estaba ahí presenciando lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Fiel a su estilo, el escritor narra con detalles el itinerario en este retorno del apóstol Pablo a Jerusalén. Dice de que parten de Mileto. Ahí terminamos nosotros hace 2 domingos en la parte final del capítulo 20, donde el apóstol Pablo ha mandado a llamar a los ancianos de Efeso y entonces les ministra a través de un sermón, un discurso sumamente largo, extendido, lleno de mucha emoción, llena de mucho significado, de hermandad, de comunión, de relación, ¿verdad? Y entonces el apóstol se vacía dándoles una palabra de bendición, puesto que les dice que quizás ya no lo vuelva a ver. Y entonces eso trae una emotividad muy fuerte. Entonces en el capítulo 21 que hablamos ahora, él está hablando de que parte de Mileto. El apóstol dice, parten de Mileto rumbo a la isla Kos, famosa por su prestigiosa escuela de medicina, en donde se erigía el templo a Asclepio, en la mitología griega, dios de la medicina, y Esculapio para los romanos. Se dice que Hipócrates fundó su escuela de medicina en esta isla. De Kos parten hacia la isla de Rodas. Estoy en el versículo 1 del capítulo 21, parten a la isla de Rodas, famosa desde la antigüedad por el coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De ahí parten a Pátara, donde cambian de embarcación a una más grande para poder erigirse o adentrarse en el mar abierto a la costa fenicia, a la ciudad de Tiro. Y en ese trayecto dice ahí que a la izquierda pasan la isla de Chipre. Chipre es de donde era originario Bernabé el chipriota, Bernabé el consolador, ¿verdad? Entonces, adentrándonos en lo que queremos exponer esta mañana, la Escritura nos revela, vamos a ver la determinación de Pablo de cumplir la misión a través de 3 acciones que vamos a detallar. ¿Cuál es la primera acción? 1. Al continuar viajando hasta el fin, en su tercer y último viaje de Pablo. Continuar viajando hasta el fin. El apóstol Pablo era una persona determinada, una persona que tenía claridad dónde iba a llegar, cuál era el objetivo, cuál era el punto de referencia. Y el apóstol Pablo tiene claridad que el objetivo es volverse a Jerusalén. Vamos a ver una serie de situaciones particulares en este regreso a Jerusalén, pero él tiene claridad en este tercer y último viaje de que debe de volver a Jerusalén. Este es el tercer y último viaje. Muchos hemos oído hablar de los 4 viajes misioneros. Sin embargo, hay unos estudiosos que hablan de que 3 fueron los viajes misioneros del apóstol. Ya el 4.º viaje es un viaje que él va hacia Roma, pero ya va en calidad de prisionero. Va prisionero, va a testificar, es correcto, pero es un viaje que los otros se caracterizan porque tienen partida y retorno.
pero este es un viaje ya sin retorno del apóstol, este cuarto viaje. Por eso es que nos quedamos con que eran 3 viajes misioneros. En este tercer y último viaje misionero, en primer lugar quiero destacar que el apóstol Pablo no estaba solo, sino que Dios en su bondad había provisto a un grupo de hermanos, compañeros de milicia, para que le acompañaran, para que le ayudaran, para que le asistieran en la misión que Dios le había encomendado a hacer. Dice el versículo 1 y 2, después de separarnos de ellos, o sea, separarnos de los hermanos allá de los ancianos de Éfeso, separarnos de ellos, zarpamos y fuimos. O sea, está hablando Lucas que no estaban solos, sino que estaban acompañando al apóstol. El verso 2 dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. El verso 4 y 5 dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos. Por favor, sigamos. Las familias estaban involucradas. Un detalle importante en la vida y ministerio del apóstol Pablo, y lo destaca, es que él no solo se hace acompañar por los líderes, sino que también involucra y hace partícipe a las familias de estos líderes. El evangelio, amados hermanos y hermanas, es para compartirlo en familia, es para vivirlo en familia. Es un testimonio de vida que vale la pena disfrutarlo con los seres más cercanos. Los dones que hemos recibido nos ayudan a dar testimonio de todas las áreas o en todas las áreas de la vida. Es formado nuestro carácter a través de los dones, a través del servicio, y eso bendice nuestra vida en las distintas facetas de ella. Estudiantes, en el hogar, en el vecindario, en el trabajo, en los negocios. No hay cosa más agradable que como creyentes en el Señor podamos ver a nuestros hijos e hijas naturales y espirituales ejercitar los dones que Dios les ha regalado. Amén. Es una cosa que llena nuestra vida, que nos bendice, que nos edifica, que ver cómo la fidelidad de Dios se va manifestando, cómo el Dios de generaciones sigue obrando a favor de sus hijos y de sus hijas, de su pueblo, familias involucradas. En este versículo 5 que le citaba dice, cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Mujeres e hijos estaban ahí acompañando ahí la llegada, la visita del apóstol Pablo. Pero el versículo 8 y 9, o versículo 9 si usted quiere, habla de Felipe, que Felipe el evangelista tenía 4 hijas, doncellas, todas ellas eran profetisas, doncellas que profetizaban. Imagínense ese Felipe, el evangelista, el gozo, la alegría, la gratitud a Dios que le embargaba el ver a sus hijas ministrando, el ver a sus hijas sirviendo y haciendo que la obra de Dios se siguiera manifestando en aquel entonces. No había lugar para distracciones. El apóstol Pablo, conforme el itinerario, conforme sabemos, ¿verdad?, que el apóstol viene, dice la Escritura, que llega a Cos, a la isla de Cos, luego que al día siguiente parten para Rodas, y que luego de Rodas parten hacia Tiro, luego se van a Cesarea, y entonces se habla que en cada uno de esos tiempos él está visitando a los hermanos, él está buscando a la gente para edificar la iglesia, para bendecir a la iglesia. Esto es importante. Al tener la menor oportunidad, el apóstol Pablo se detenía para darle seguimiento al crecimiento de las congregaciones y discípulos que Dios le había permitido establecer
o desarrollar en esos lugares. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo dije la brevedad de la vida. Yo dije que la vida es tan breve. Y por ejemplo, cuando vemos a nuestros hijos crecer, desarrollarse, les vemos su personalidad, les vemos sus inclinaciones hacia determinada arte, hacia determinada carrera, hacia determinado desarrollo ministerial, etcétera. Entonces, alabamos a Dios y nos gozamos en Él. Pero cuán importante es que nosotros como padres, las madres, puedan hacer esa labor de venir e instruir y ayudarle a sus hijos, para que cuando estos, oigan jóvenes, me dirijo a ustedes, cuando tengan que tomar decisiones, involucren a sus padres. Tomen en cuenta el consejo de sus padres. Es importante escuchar a sus padres. Qué bendición de que estoy hablando ahorita padres que ya tienen el conocimiento de Dios, que ya tienen el temor de Dios, que sabiduría de Dios ha descendido sobre sus vidas. Padres que van a orientar a sus hijos para que no se enreden en las cosas que los van a distraer, no se enreden en las cosas que los van a sacar del ministerio, no se enreden en cosas que no le van a impedir el crecer su vida ministerial, el crecer espiritual para poder dar el fruto que Dios espera y lo cual nos ha preparado a cada uno de nosotros. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que pedir sabiduría a los padres, pedirle sabiduría a Dios, por supuesto, pero también pedirle sabiduría, si usted quiere, inclusive a sus líderes ministeriales, para que le den una orientación sobre qué es lo indicado, lo que el Señor les guía. 2, al continuar la misión en medio de las manifestaciones del Espíritu. Esta es la segunda acción. A mí me causa mucha alegría este numeral 2, porque saber que todos tenemos una misión, saber que todos tenemos un propósito en la vida. Sabemos que Dios nos ha elegido a nosotros. No que nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Y para qué? Para que hagamos cumplir su voluntad, que hagamos hacer que el reino de Dios avance sobre la faz de la tierra. Y en medio de ese cumplimiento de la misión de cada uno de nosotros, veremos manifestaciones del Espíritu. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de regocijo, motivo de alegría, motivo de esperanza, de saber que no depende de mí, sino que depende de Él. De saber que yo tengo limitantes, pero Él todo lo puede. Amén. Él es el Shaddai. Y en Él nos gozamos, en Él nos deleitamos. Él es el Elohim, Él es el creador, el Dios creativo. A veces no le vemos respuesta, no le vemos salida a las cosas, pero Él obra a favor de sus hijos y Él se manifiesta proveyendo la solución para nuestras vidas. Entonces, en ese mismo espíritu, sigamos por favor la importancia de la oración de los hermanos. Es importante la oración. Necesitamos orar. Necesitamos buscarlo a Él. Necesitamos oírlo a Él. Hermano, pero yo no tengo necesidad. Yo le dejo para que quizá otro le pida. Pues la mayor necesidad que tiene el ser humano es estar en comunión con el Señor. La mayor necesidad que tiene el ser humano es tener esa comunión directa, estrecha, íntima con su Creador, con su Redentor y con el Señor de su vida. Eso es lo más importante. Por ello es importante la oración. Y hemos visto acá en el pasaje, en el versículo 5, que dice en la parte final, todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad,
y puestos de rodillas en la playa, oramos. A mí me desafía. A veces nosotros hemos sido tan, como que nos ha dejado que el mundo nos conmine, el mundo nos estreche el círculo, que el mundo nos arrincone, y a veces decimos, no se va a ver bien. Imagínense aquí, estas familias que estaban acompañando al apóstol Pablo, están a punto de que él se embarque y salga y zarpe de ese puerto. O sea que era un lugar público, un lugar con gente que visitaba ese lugar. Pero dice ellos que se pusieron de rodillas y oraron. No es malo ponerse de rodillas, hermano. Lo necesitamos. Necesitamos pedirle a Dios. Necesitamos acudir a Él. Es importante esto. Siempre es importante la oración. Todo lo que pasa a nuestro alrededor en el mundo es para que tengamos comunión con Él. A veces se nos olvida. Y qué bendición que tiembla. A veces se nos olvida de que Él existe, de que Él quiere oírnos, y tiembla y nos acordamos de Él y le pedimos e imploramos su favor. Hay una famosa escritora que me ha bendecido por mucho tiempo, tiene una serie de libros muy impactantes con respecto a la oración, y hay un texto de ella que se llama El poder de los padres que oran. Ella se llama Stormy Omartian. Dentro de los agradecimientos, esta madre en sus 3-4 primeras páginas de este libro, El poder de los padres que oran, ella tiene varios hijos, tiene más de cuatro hijas por lo menos. En el agradecimiento dice, comienza sus agradecimientos del libro y da gracias a Dios por sus hijas, por la oportunidad que le dan de buscar a Dios. Nosotros muchas veces decimos, es que los hijos son problemáticos, es que los hijos son difíciles, máxime cuando entran a esa edad. Esa es la palabra que decimos, pero la autora nos enseña de que los hijos son una oportunidad, o las situaciones que viven cada uno de nuestros hijos e hijas es una oportunidad para buscar de Dios. ¡Qué bendición! Fortalece nuestro espíritu y nos anima a ir delante de su presencia, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo, cautivos por su voluntad. Darle gracias a Dios por todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, por los logros y por las cosas que no logramos, ¿sí? Por lo que alcanzamos y por lo que no alcanzamos, por las cosas que salieron bien y por las cosas que no salieron bien. Dar gracias al Señor por todo. Tenemos que aprender a abrir nuestros labios, a soltar nuestra lengua y agradecer a Dios por la vida, por la provisión que vez tras vez se manifiesta sobre cada uno de nosotros. Quiero seguir en la exposición hablando de la profecía personal. Es una bendición la profecía. Es una bendición la profecía personal, la profecía que es para mí. Es una bendición, pero es importante que aprendamos nosotros a valorarla, a examinarla. Es importante ello, ¿verdad? Profecía personal es una palabra que el Espíritu Santo nos revela y nos impulsa a darla a conocer a otra persona. En el Antiguo Testamento advirtió el Espíritu, ¿verdad? Revelándose a los santos profetas, advirtió al pueblo de Dios respecto a discernir entre la profecía verdadera y la profecía falsa. Tenemos que tener ese discernimiento entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y enseñaba dos factores.
Si la predicción de un profeta no acontecía, la profecía era falsa y el profeta tenía que morir. Deuteronomio 18, del 20 al 22, por favor. Les pido que me acompañen. Es una bendición la profecía, pero la profecía debe de hacerse con temor de Dios, con equilibrio, no para manipular. Deuteronomio 18, del 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló del tal profeta, no tengas temor de él. Ese es un primer factor. El segundo factor es, aunque la predicción de un profeta aconteciera, si el profeta desviaba al pueblo de seguir a Dios, era un profeta falso. El pueblo no debía prestar atención a lo que dijo, más bien debía matarlo. Oiga, qué fuerte. Por favor, unas 3 páginas atrás, en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 1 y el 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, tal profeta o soñador, estoy en el verso 5, de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es importante que haya un fluir de Dios en nuestras vidas, que haya manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas, en nuestro acontecer diario, en nuestro ministerio. Pero es importante en la parte de la profecía que aprendamos a valorarla, a examinarla. Y solamente a título de ilustración, en Jeremías 28 vemos el caso del profeta Jeremías y el profeta Ananías. 2 profetas que decían que estaban profetizando en el nombre de Jehová, pero con dos profecías contradictorias entre sí. Uno hablaba de una profecía de paz, Ananías, y el otro hablaba de una profecía de guerra. Entonces hay un momento en donde Jeremías está recibiendo el Señor y dice, eso no es lo que me ha dicho el Señor. Y entonces viene el profeta Jeremías, en el capítulo 28 del versículo 15 al final, viene y le dice, mira, eso no lo dice el Señor. Entonces, como no lo dice, dentro de un año tú vas a morir. Y aconteció eso, que dentro de menos de un año el profeta Ananías murió porque estaba diciendo una palabra que no era conforme a la voluntad del Señor. Estoy hablando de la profecía porque en este pasaje usted ve en el versículo 4 cómo los hermanos bien intencionados liberan una palabra profética para el apóstol Pablo. Hay una buena intención. Es más, usted y yo sabemos que cuando la Escritura habla de espíritu con E mayúscula, es que se refiere al Espíritu Santo. Y cuando la Escritura está espíritu en E minúscula, es que está hablando del Espíritu de nosotros. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, si usted me acompaña al versículo 4, dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu. ¿Por qué Espíritu? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no subiese a Jerusalén. La profecía personal que estaba recibiendo el apóstol a través de los hermanos era, no vayas a Jerusalén, te va a ir mal en Jerusalén, te esperan sufrimiento, te esperan cadenas,
te esperan prisiones en Jerusalén. Esa es la palabra que recibe él, ¿verdad? Debemos examinar la profecía con el objetivo de retener lo bueno y rechazar lo malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del verso 19 al 22 dice lo siguiente, miren familia. El verso 19 dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primero se nos llama a que no debemos apagar el espíritu. Pero hermano, mire lo que nos acaba de leer en Deuteronomio y en Jeremías. Sí, es correcto. Lo que debemos de hacer es hacer las cosas con temor y temblor. Pedir que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija, nos ministre, para que podamos liberar la palabra. No debemos de menospreciar las profecías. Debemos ante todo, dice, examinarlo y retener lo bueno. Que nos abstengamos de toda especie de mal. Es importante que lo podamos discernir y entender. Un fluir en el Espíritu, profetizar, pero en el temor de Dios, declarando lo que ya la palabra dice, lo que Él ha dicho en su palabra. Esto es importante. Quiero seguir con la exhortación, deja el resultado a quien la recibe. En Romanos capítulo 12, versículo 8 dice que el que tiene el don de la exhortación, que exhorte. La exhortación Dios nos la da para que nosotros podamos ayudar a la gente, animar a la gente, instruir a la gente para que puedan ellos seguir en su caminar cristiano. Es importante eso, pero el resultado se lo dejamos al Espíritu de Dios. No se trata de que nosotros tengamos que obligar a la gente a que reciba lo que nosotros decimos, sino que le exponemos la palabra y le dejamos que sea el Espíritu de Dios el que tome control de esa situación. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Importante es eso. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Él sí puede cambiar a la gente. Dejemos las cosas en el tiempo de Dios. Compartamos la palabra. Dice, con paciencia y doctrina. La sana doctrina, enseñar la palabra. Es la palabra la que cambia. No es mi experiencia o mi buen consejo. Es la palabra la que redarguye. Es la palabra la que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Amén. Es importante eso. Los discípulos en la ciudad de Tiro, el profeta Agabo, los hermanos que le acompañaban, le dieron palabra a Pablo, pero respetaron su decisión. Esto es importante. Ellos le hablaron, ellos le dijeron, ¿verdad?, que no lo hiciera. Tanto el versículo que he leído, el versículo 4, por el Espíritu le dijeron que no subiese a Jerusalén. Y en el versículo 12, más adelante, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, dice el médico Lucas, que no subiese a Jerusalén. Pero él no se dejó llevar por esa palabra que estaba recibiendo de ellos. 3. El apóstol Pablo, en estas 3 acciones que estamos hablando, él tenía claridad que había disposición en él a llegar hasta las últimas consecuencias. Disposición a cumplir su voluntad. Hemos dicho cautivos de su voluntad. Es su voluntad la que nos tiene en este lugar, hermanos. Es su voluntad la que nos tiene aprendiendo de Él. Es su voluntad la que nos tiene haciendo el ministerio. Es su voluntad la que nos tiene todavía con vida aquí en un agosto 11 de 2013. Es su voluntad. Eso es importante. Y el apóstol Pablo tiene la certeza que él está dispuesto
a cumplir su voluntad. Pero ¿qué es lo que lo mueve? Bueno, veamos. Es importante saber a dónde se va en la vida. Es importante saber para dónde vamos. Eso es importante. Es importante. Es importante saber para dónde vamos, ¿verdad? Es importantísimo tener claridad para dónde vamos. El apóstol Pablo tenía claridad en su visión. Él sabía para dónde iba, cuál era la misión, cuál era el propósito de su vida y cómo lo había obtenido, cómo tenía esa convicción, esa certeza el apóstol. Bueno, ya que él mismo, el apóstol Pablo, se lo había preguntado al Señor. Por favor, acompáñeme en Hechos capítulo 9, versículo 6. Hechos 9, versículo 6. Este es un pasaje muy famoso, muy conocido, de mucha bendición para nuestra vida, porque narra la conversión del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo andaba persiguiendo a la iglesia. El apóstol Pablo perseguía a todos los que hablaban de Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía una idea de un Cristo lejano, un Cristo, si se quiere, errado, equivocado, un Cristo que estaba pervirtiendo las buenas costumbres del pueblo judío, un Cristo que estaba en contra de todo lo que habían establecido los padres de la, que diría, los patriarcas, todo lo que había establecido, ¿verdad? Como las tradiciones, era contrario, y Jesucristo vino a golpear eso, vino a golpear la religiosidad. Entonces, el apóstol Pablo se encuentra con el Jesucristo vivo, el Jesucristo resucitado, quien ese encuentro le hace cambiar de raíz esa visión equivocada que tenía del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 9, por favor. Dice: ¿qué quieres que yo haga? Se lo voy a leer completamente, completamente. ¿Qué quieres que yo haga? Dice que tiene temor. 9:6. Él, al tener ese encuentro con el Señor, le dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire qué interesante, interesantísimo, porque el apóstol se encuentra con el Señor. Más bien, corrijo esa palabra, es el Señor Jesucristo quien viene y sale al encuentro de Pablo, de Saulo, y le cambia la vida. Y entonces Pablo cae a tierra y entonces viene y dice: Señor, con temor, ¿verdad?, al estar en presencia de ese Dios santo y poderoso, ¿qué quieres que yo haga? Eso es preguntarle, ¿qué es lo que quieres que yo haga? El apóstol se lo pregunta a él directamente. Y vamos al versículo 15. Al 13, por favor, para que ustedes entendamos el contexto de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías que le comunicara esta palabra. Ve, o sea, háblale, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenía claridad el apóstol en la misión para la cual el Señor lo había redimido. Usted y yo debemos de ir a la presencia de Dios y preguntarle: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dirígeme, Señor. Muéstrate. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esto es bien importante en la vida, ¿verdad? Esto es importante en la vida. Así es de que busquemos de Dios. En el versículo
13 de Hechos 21, por favor, que es nuestro texto central. Pablo, con esa convicción de cuál era su misión, cuál era su propósito en la vida, el apóstol le dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Importante es que el apóstol Pablo tenía claridad y él estaba dispuesto a padecer por causa del Evangelio. Sigamos, por favor. Habrán dificultades en su vida cristiana al cumplir su misión. Todo creyente deberá padecer por él. Claro, claro. Le mentiría, y a muchos de los que estamos acá, que ya caminamos, sabemos que la vida tiene sus altos y sus bajas. Es más, alguien dice que la vida es dura. La vida es dura. Lo que la hace digerible, lo que la hace que la podamos asumir con responsabilidad la vida y afrontar la vida, es caminar en los caminos del Señor. Lo que hace que la vida tenga sentido y propósito y podamos soportar las adversidades de la vida es caminar agarrados del Señor. La vida con propósito hace que podamos enfrentar las adversidades y dificultades que en la vida hay. Juan Bunyan es un escritor, es un pastor más o menos que vivió allá por el año 1628 a 1688, 60 años, un pastor iletrado, si se quiere, con lo básico, estudios básicos, pero que Dios lo usó poderosamente para comunicar el Evangelio, para comunicar la verdad de Dios en aquel entonces. Juan Bunyan es el autor del conocido libro El progreso del peregrino. Este es un libro que debe ser lectura obligatoria de todo creyente. El progreso del peregrino. Juan Bunyan estuvo más de 12 años preso voluntariamente por no aceptar la prohibición de predicar la palabra de Dios. 12 años preso por no aceptar la prohibición de la palabra de Dios. Y se dice voluntario, ya que solo con la promesa que él hubiera hecho de que no iba a predicar el Evangelio, bastaría o bastaba para que le dieran la libertad. Pero él, firme en sus convicciones, teniendo claridad en el propósito para el cual Dios lo había llamado, él se resistió a hacer esa promesa. Tenía 5 hijos, la hija mayor ciega de nacimiento. 12 años preso. Imagínense. Dice él que cuando llegaba la hija a verlo, él sentía como que si le arrancaban porciones o pedazos de su piel. Se sentía un dolor, una impotencia de no poder ayudar a su hija ciega allá afuera. Pero entendía que estaba siendo obediente al llamado que Dios le había dado a él en la vida. Esto es importante, familia, que lo tengamos claro. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, hermanas, Dios nos ha traído este pasaje porque lo que se oye es: te va a ir bien en la vida. Lo que se oye es: Dios te va a ayudar con ese problema. Lo que se oye es: no tengas temor, ahí dale, y Dios te va a sacar adelante. Y yo lo creo. Dios es el Dios de misericordia. Ese es nuestro Dios. Pero yo también creo de que dice la palabra que si le creemos a Él, debemos también padecer por causa de Él. Amén. O sea, hay un desafío
Hay un desafío. No nos debemos de quedar con esa verdad a medias. Claro que Él es bendición. Claro que Él es respuesta. Claro que Él es salvación para nuestra vida. Pero también claro que es el Señor de nuestra vida. Claro que Él es el que manda. Claro que es que nosotros somos comprados. Somos cautivos porque a Él le ha placido eso, hermano. Hermana, somos cautivos porque a Él le ha placido, cautivos de su voluntad. Él ha querido que nosotros seamos parte de esa iglesia. Él nos ha sacado del mundo y nos ha traído a su iglesia para que le sirvamos y hagamos hacer avanzar el reino de Dios, aún a pesar de las dificultades. La fe no es teoría. Es vivencia, es creer para sufrir por Él, no sufrir para creer, sino que es creer para sufrir por Él. Es su gracia la que nos hace dignos de padecer por Él. Amén. No es que seamos campeones, no es que nosotros sí aguantamos, que aguante, que hermano, ¿cómo soporta eso, ese dolor? No es ese el punto. Es su gracia operando a favor de nosotros que nos hace resistir aún las adversidades, las acechanzas del enemigo. Y por eso es que le damos toda la gloria a nuestro Dios. Santiago 1, del verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Él está obrando a favor de nosotros. Él está interviniendo a favor de nosotros. Sigamos. Para el discípulo de Jesús, o sea, para usted y para mí, hacer su voluntad es la misión suprema. Hacer su voluntad es la misión suprema, ¿verdad? Eso es lo más importante, eso es lo más importante en la vida. Al no poderle convencerle en su razonamiento los hermanos al apóstol, entienden que lo mejor es que se haga la voluntad del Señor. Amén. En todo ello hay sabiduría. Es mejor hacer no lo que yo diga, sino lo que Él dice. Amén. Es mejor seguir lo que Él establece y no lo que yo quiera hacer. Eso es mejor. La voluntad de Él siempre es lo mejor para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante. Acuérdense que en esto de convencerle, si usted me acompaña en el versículo 9 y 10, básicamente en el 10, dice que estando en Cesarea y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo aparece en el capítulo 11 de Hechos, profetizando que venía una hambruna para el pueblo. Y sucedió efectivamente. Ya aquí, posteriormente, vuelve a aparecer el profeta y viene a vernos, dice el versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto, o el cincho, o el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos, le graficó, ¿verdad? Dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Y entonces el 12, los hermanos que le amaban le dicen: al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Trataron de convencerle, trataron de graficarle qué era lo que le iba a pasar. Mire qué interesante. Ambos hablan por el Espíritu. Ambos hablan por el Espíritu. Pero lo importante que quiero destacar en este punto es
No que no fuera de Dios la palabra que ellos recibían, pero lo que quiero destacar es que el apóstol Pablo había recibido de que el ir a Jerusalén y padecer por causa del Señor, eso iba a servir para dar testimonio de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que mueve al apóstol. Entonces el apóstol viene y les escucha, pero no recibe esa palabra, sino que él tiene una palabra que ha recibido directamente de Dios, y por eso es que él se mantiene firme en su disposición de cumplir su voluntad. Eso es importante. Esto es importante en la vida. El hacer su voluntad pasa por aceptar todo lo que nos sucede, luchar contra las adversidades, teniendo la plena certeza de que Él está en nuestro lado. Incluso cuando hay dolor, ¿verdad? Cuando nos ha sucedido que hemos tenido la partida o la pérdida de un ser querido, claro que hay dolor, claro que sucede esa situación, esa emoción, ese dolor, ese sufrimiento. También tenemos dolor cuando hay una relación rota, se rompe una relación, cuando hay un cambio de planes, cuando las cosas no se dan como nosotros le establecemos. Claro que hay dolor, pero lo importante es que hagamos su voluntad, que se haga su voluntad. El sufrimiento no es una opción para los creyentes, es muestra de la soberanía de Dios, que cuando llegue nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Esto es importante que nosotros podamos entender, que lo más importante en nuestra vida es que se haga la voluntad de nuestro Dios. Al final, en el versículo 14, ellos lo entendieron. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo, en la oración que hizo en Getsemaní, fue, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo más importante en nuestra vida, pueblo de Dios, es que se haga la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es agradable y perfecta para nuestra vida. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante eso, que podamos experimentar el plan de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos para poder vivir la vida? No estoy predicando para la semana, estoy predicando para la vida. Su vida forma parte del plan de Dios para la humanidad. Dios lo ha rescatado a usted para que usted cumpla su propósito de bendecir esta sociedad. Los políticos no pueden, se quedan cortos, se quedan escasos, lo voy a decir con respeto, se quedan miopes, no tienen la visión completa. Quien tiene la respuesta es el Señor, y Dios lo usa a usted para que edifique su familia, para que edifique su casa, para que siente a sus hijos y a sus hijas, para que les exhorte, para que les corrija, para que les instruya, para que les anime. Hablo en lo natural, pero es igual en lo espiritual. Es igual, es la misma figura de poder influenciar a la gente que está a nuestro alrededor. Dios ha provisto al Espíritu Santo y a seres humanos para que culmine su viaje mortal, le llamé yo, terrenal si se quiere, ya sea si Dios viene hasta cuando el Señor regrese o cuando el Señor nos lleve a cada uno de nosotros, si no ha venido Él. Entonces, Dios ha provisto el Espíritu Santo, hermano. Hermano, tenga la convicción, la certeza de que el Espíritu de Dios le está ayudando para cumplir el propósito. Eso alienta y anima nuestro corazón. Eso fortalece, pero usted tiene que tenerlo en su corazón. Por eso es importante que usted se llene de la palabra de Dios, que le crea a Dios, no a las circunstancias, sino que le crea a Dios. Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice.
Entonces, Dios ha provisto al Espíritu Santo y a una comunidad de fe que estamos ahí para apoyarle. Estamos unos a otros siendo alentados para seguir la vida cristiana a la cual Dios nos ha regalado, vida eterna en el Señor. El sufrimiento y las adversidades nos ayudan a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Sufrimiento y adversidades nos ayudan a dar testimonio. A veces creemos de que el testimonio es en victoria, todo está bien, 10, todo 10. No es así, no es así. Y a veces lo usamos como un mecanismo de defensa. ¿Cómo está, hermano? 10. 10. Y a veces queriendo ocultar realmente la verdadera situación que estamos aconteciendo. Eso impide una manifestación espiritual en nuestra vida. Impide un mover del Señor. Por eso es que si somos sinceros y francos y expresamos nuestra situación y nos ayudamos unos a otros en oración y de acuerdo a las necesidades o posibilidades unos a otros, Dios nos va a ayudar. El sufrimiento y las adversidades nos ayudan a dar testimonio de en quién hemos creído. Y finalmente, el Espíritu Santo le capacita para soportar y aprender de las tribulaciones. No es en nuestra fe, no es en nuestra fe, no es en nuestras capacidades. Juan Bunyan, célebre por tantas frases poderosas, Juan Bunyan dice de que los árboles que no pasan invierno, los árboles que no pasan invierno son árboles que no dan fruto. Debemos de pasar dificultades en el Señor. Él sabe cómo nos lleva. Él sabe cómo nos lleva. Entiéndame lo que estoy diciendo. No es fácil, pero Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. No podemos ver a todos igual. Dios nos conoce por nombre, nos llama por nombre. Y entonces Él trata particularmente con cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y el Espíritu Santo nos capacita para poder soportar esa adversidad y aprender de las tribulaciones. De eso se trata, ¿verdad? Si le pasó una vez, Señor, ¿qué me querías decir con eso? Enséñame, Señor, ¿verdad? Enséñame y aprender de las dificultades. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Estamos terminando. Pidámosle al Espíritu de Dios, quien nos ha cautivado por su voluntad. Somos cautivos por su voluntad. Es Él el que ha obrado, hermano. Yo quiero que reciba el Señor esa convicción esta mañana. Oremos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bueno, porque Tú nos has hecho pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos pueblo que hemos alcanzado misericordia. Gracias, Señor, porque has obrado a favor de nosotros. Gracias porque nos formas parte de tu plan para la humanidad. Cautivados por tu voluntad. Gracias por la provisión del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en nuestro ser. Fluye en nuestro ser, Espíritu de Dios. Háblanos a nuestras vidas. Queremos aprender cada día de ti. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos caminar, Señor, en santidad. Queremos caminar, Señor, no haciendo las cosas a nuestra manera, sino a tu manera. Y Espíritu Santo, capacítanos para soportar las dificultades y las aflicciones que cada uno de nosotros podamos tener. Yo esta mañana quiero dirigirme a aquellas personas que están pasando por dificultades, que están pasando por situaciones apremiantes en la vida, que siente que perece, que siente que no hay más respuesta para su vida.
Yo esta mañana invoco al Señor de señores. Invoco al Señor Jesucristo, a la gracia de Él. Invoco al Espíritu Santo para que Él se manifieste sobre su vida. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Anímales a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Fortaléceles en esa situación apremiante, Señor. Dales esperanza, mis hermanos y hermanas. Que ellos sepan que tú estás trabajando, obrando a favor de ellos. Que tú vas adelante, Señor. Tú vas adelante proveyendo la